Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por recibirnos, gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos un martes más en estos 12 últimos años del foro, no el último año, en estos 12 últimos años que estamos haciendo el foro a través de Misiones 4. Vamos a ser dinámicos esta noche porque tenemos muchos temas para tratar y creemos que son todos temas importantes. Primero, damos la bienvenida a Rubén Ortiz. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Gracias por la invitación. Secretario General del MPL, referente de CTA en el norte de la provincia de Misiones, integrante o creador del Movimiento Campesino de Liberación también, y en la lucha constante de todas las cuestiones que tienen que ver con las reivindicaciones. Entre las cosas que queríamos tratar, ejes fundamentales, pero no puedo dejar de hablar acerca de la situación de los tariferos, que Rubén conoce mucho, y preguntarle, tratar de ser sintéticos para que podamos abarcar en este tiempo todos los temas importantes. ¿Cómo está la situación de los tariferos actualmente, Rubén? Bueno, lamentablemente hay que decirlo, en una sociedad como la nuestra, que básicamente es una sociedad, Misiones es una sociedad que crece con exclusión. Crece con exclusión. Nosotros tenemos crecimiento con exclusión social. Hace por lo menos una década y media que eso viene ocurriendo. Y nadie quiere hablar de ese tema. En un contexto donde la actividad de la que vos planteás se da en un territorio que es el tema central de esta provincia y que por algo no aparece en la agenda de los políticos, en la agenda inmediata, no aparece en ningún lado, que es un proceso de extranjerización del territorio, que es más que la tierra, pero que tiene un eje central en la tierra. Ese proceso de extranjerización de la tierra, que es el problema hoy, no es tanto la intrusión que aparece como más mediática, y hablar de esto no es quitarle importancia al discurso de la propiedad privada, pero llama poderosamente la atención cómo dirigentes políticos y organizaciones de partidos políticos no toman el problema. ¿Sí? Voy a dar solamente un dato. 364.330 hectáreas del sector rural están en manos extranjeras. Esto le tiene que preocupar a todo el mundo. A nosotros nos preocupa en el MPL por dos cosas. En primer lugar, porque para nosotros que estamos en una zona donde la hierba tiene una importancia central, ha quitado empleo. ¿Sí? Hemos perdido el 50%, en el caso de Montecarlo, el 50% de los tariferos, porque ha disminuido, ahora hay un proceso de recuperación, pero han disminuido la cantidad. ¿Qué hacen ahora ese 50% de tariferos que dejaron de ser tariferos? Y han engrosado el ejército desocupado. ¿Viven de planes? El último informe que yo hago acá porque a nosotros, yo creo que el sindicalismo hoy tiene que cambiar. El sindicalismo, si no produce información desde y para los trabajadores, va a terminar discutiendo siempre la agenda de los patrones. Solamente para ilustrarte, sobre 460 trabajadores que estudiamos en el caso de Montecarlo, hemos llegado a conclusiones que son dramáticas. En primer lugar, el empleo tarifero es el primer empleo joven. Se está ingresando al mundo del trabajo, ¿sí? Y el primer empleo joven, en el caso de Montecarlo, acá tengo en mi mano, porque sobre un total de si es el primer empleo joven, olvídate del estudio. Sobre 110, 73 recién en zona urbana. ¿Está? Y sobre ese total, más del 70% son jóvenes. Entonces, está siendo el primer empleo, pero además es una cosa, hasta hace décadas atrás, era un empleo absolutamente despreciable, por la violencia, porque ser tarifero era sinónimo de borrachera, violencia, explotación, etc. Sigue siendo, lamentablemente hay que decirlo, un trabajo de mucha violencia. Se han ensayado un montón de discursos, más que de modificaciones concretas de esa realidad. La realidad es que mientras no mejore el salario,
vamos a seguir teniendo a este sector importante en la exclusión, ¿no? La situación no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. Sí, hay que decir que en la zona nuestra, por ejemplo, hoy es difícil encontrar niños en la Tarefa, pero esto lo he señalado en distintas charlas con funcionarios y en el sindicato también. Sí encontramos muchos jóvenes entre 16 y 18 años de edad, gente que tiene que estar en la escuela. Por eso digo, si el primer empleo es joven, el primer empleo joven es la Tarefa, como decimos en la zona, quiere decir que olvídate del estudio a esa edad. Bueno, por supuesto, por eso hoy todavía, ayer tuvimos 6 horas trabajando con la gente acá del Consejo y de Educación, hoy otra vez 6 horas, y una de las cosas que yo le decía a los miembros de ese cuerpo colegiado es que acá hay que cambiar, por ejemplo, el calendario escolar. Tenemos que pensar un calendario escolar que contenga la necesidad de esos sectores, para recuperar, ¿sí?, escolaridad en esos sectores. Tenemos que pensar en un calendario, por ejemplo, que empiece el 1 de octubre y termine el 28 de marzo. Ahora, eso es en contra del tiempo. Este no es el tiempo del capital. Bueno, eso digo, ¿no es jugar como ellos quieren? ¿Jugar como quien juega? Digo, jugar al juego que ellos quieren. Digo, estás cambiando el tiempo escolar. No, yo creo que nosotros tenemos un calendario escolar muy apegado a la industria sin chimenea, que también, dicho sea de paso, está absolutamente extranjerizada en el norte. Y no derrama mucho beneficio al conjunto de la sociedad. No es que la panacea. ¿Qué es lo que estoy planteando? Usted tiene hoy un calendario escolar que va de marzo a diciembre. Sí. Rígido. Sí. El tarefero va entre marzo y septiembre. Si querés recuperar, tenés que pensar una propuesta educativa. ¿Y por qué planteo esto? Yo sé que hace muchos años vengo planteando en Soledad, con el MPL, en Soledad Absoluta nuestra organización viene planteando, que es curioso cómo Misiones no ha tenido una propuesta educativa que atienda la necesidad de profesionalizar al tarefero. Hemos pensado propuestas de profesionalización de todos los trabajadores de la madera. Entonces vos tenés, en la industria de la madera tenés especialista en pisos, carpintero de muebles, de vivienda, etcétera, etcétera. No ha habido una propuesta educativa para atender a los trabajadores de la yerba mate. Por eso el tarefero de la yerba mate sigue siendo un esclavo. Y que no me vengan a decir que hoy lo capacitan. En una entrevista que creo que me hizo Alicia, yo decía, la capacitación que ofrece el ININ y los leguleyos acá, es lo único que hace, le enseñan cómo cortar, etcétera. Es decir, cómo rinde más este güey en el trabajo, cómo este animal, porque se lo trata como animal, lamentablemente hay que hablar en esos términos, puede rendirle más al capital, le puedo extraer más, aprovechar mejor tu fuerza de trabajo, pero no pienso en vos como ciudadano, no pienso en vos como profesional. Mientras sigamos pensando en esos términos, es muy difícil que la realidad cambie. ¿Y por qué los trabajadores de la educación tenemos que meternos en este tema? Porque hoy todavía decían ahí en esa reunión de trabajo y ayer también, que en el norte hay municipios donde, antes de la pandemia, no está grabado por la pandemia, donde la mayoría de los cursos tienen matriculados 10 o 12 alumnos en primaria. Imagínense cuando esa crisis, hoy decían ahí los representantes del gobierno, decían, hay escuelas donde hay más maestros ya que alumnos. Imagínense cuando esa crisis llega al sistema medio, el perjuicio que va a generar. O sea, hay un problema gravísimo de éxodo rural, explotación laboral, ¿no? Y cuando uno escucha hablar a la clase política, a algunos dirigentes decir que el problema es la instrucción o dicen pavadas más grave todavía, que la gente no quiere trabajar, ¿sí? Es fácil contestarle a esa gente. Si un tarefero gana 760 pesos por día, por 16 días, porque eso es lo que se toma, ¿sí? Estamos hablando de un tarefero que de promedio tiene 14, 12, 13 mil por mes, ¿sí? El plan es de 12 mil. Yo por eso siempre le pregunto a la gente, si vos ganás 12 mil en un plan y no tenés que sacrificar tu cuerpo, reventar tu vida, ¿sí? Vos vas a ir a tarefear. Es simple. ¿Qué creen? ¿Que ellos son los únicos vivos? Y cuando hablan de plan, yo les recuerdo a esta provincia, acá tiene plan
la empresa colectivo, hay plan forestal, hay plan para los docentes, nosotros tenemos FONIP, todo el mundo tiene plan acá, el plan más barato es el plan de los pobres. Con esto no estoy defendiendo, no voy a entrar en ese debate estéril, estoy diciendo nomás que hay un discurso a veces que trata de cargar, no sé con qué interés, sobre estos sectores. El martes pasado hablábamos con el ingeniero Hugo Sand y le planteábamos algo que también puede ser peligroso, y seguramente ustedes ya lo habrán estudiado, de que se podrían incorporar máquinas para se está trabajando en la zona de Andresito. Yo estoy estudiando mucho el tema de la hierba ahora. Ya hay máquinas. Bueno, eso va a empeorar la situación, digo, en un mercado laboral que ya está muy pobre, por el cual inadmisible es esto, mira. ¿Quién iba a creer que jóvenes, porque en el caso de Monte Carlo eso también vi, muchos jóvenes con 5º año disputan el puesto de trabajo de tarefero con el joven de la zona rural? Es más, en Monte Carlo ya en las últimas zafras habían más obreros, tareferos urbanos que rurales. Es posible encontrar en la declaración que viven en la avenida. Hay jóvenes de clase media y media acomodada que están tarefeando. Era como un empleo altamente despreciable por la violencia, ¿no? Por el desprecio que generaba ese trabajo, hoy pasa a ser una disputa. Tenemos que pensar eso. Y por eso es necesario, por la cantidad, porque en el futuro, si esto no mejora, que yo dudo que mejore en mediano tiempo, tenemos que pensar un sistema educativo que capacite en serio. Y capacitar no es enseñarle solamente a cortar. ¿En qué consiste esa capacitación? Hay que crear un bachillerato, hay que crear una escuela pública secundaria que capacite en serio, ¿entendés? Que profesionalice la actividad del tarefero. Por eso nosotros tenemos un proyecto que creo que está durmiendo en la Cámara de Diputados. Ahora, que está durmiendo. Sintéticamente, ¿de qué se trata de profesionalizar, sacar la hierba de la planta? Yo pienso que hay que crear un bachillerato secundario, ¿sí? Que pueda ser un técnico, en una primera instancia puede ser un técnico auxiliar en producción, elaboración y comercialización de yerba mate. Tenemos que formar la mano de obra. No alcanza con enseñarle a cortar con tijera. Y hay otra cosa que no se repara. Los cambios tecnológicos y la organización del trabajo que sufrió la yerba mate ha perjudicado enormemente el salario del tarefero. No es lo mismo usar machete, que dañaba mucho la planta, etcétera, etcétera, en eso estamos de acuerdo, que cortar con tijera y serrucho. No es lo mismo, ha disminuido la capacidad que vos tenés para cosechar hoja verde. No es lo mismo, ¿me entendés? Al morevicarú, como decían antes, y no es lo mismo cortar 6 milímetros, 8 milímetros, que cortar 10, 12. ¿Entendés? Todo eso juega. Ahora, muchas veces cuando se discute alegremente el tema, o gente que no conoce el tema, no tiene en cuenta. Por ejemplo, yo creo que es necesario en esa formación la botánica de la yerba mate, la de la planta la tiene que saber quién trabaja la planta. ¿Ah? Uno de los espacios curriculares que nosotros pensamos en ese bachillerato, hasta eso hay que enseñarle al trabajador que manipula una planta. Entonces, yo creo que hay que pensar en una propuesta educativa, que forme integralmente al tarefero, que ellos sientan orgullo de ser tarefero, no como hoy. No alcanza, señores, con ponerle un guinche, todo eso fue el logro y es importante, protege la espalda del trabajador, etcétera, etcétera. Pero acá hay que avanzar. Y repito, capacitar no es que vos me enseñes a mí a usar una tijera, a hacer un corte. Capacitarme en serio es otra cosa. Y esto tiene que tomar nota CEDOF, que dudo que conozca la actividad, porque estamos yendo a un sistema educativo cada vez más elitista, ¿verdad? Yo no estoy en contra de la robótica, pero tengo miles de jóvenes que hoy se están muriendo, literalmente, en la yerba mate, que es una actividad central de nuestra economía,
y que no le prestamos atención como sistema educativo. Entonces, esto hay que llamarle la atención. Dudo que lo haga él, porque ni siquiera es de esta provincia y poco se interesa en escucharlo a los trabajadores. No creo que revise esto, pero la gente que es de acá, que trabaja acá... ¿Qué cosas están discutiendo en este tiempo? Pues me decías que discutieron 6 horas ayer, 6 horas hoy con el presidente del Consejo General de Educación o con un equipo de educación. ¿Qué están discutiendo? Hemos discutido ayer con el equipo del Consejo y hoy con los propios miembros del Consejo, ¿no? Son 2 jornadas muy interesantes. Interesante, útil. En el sentido de que mejora, estamos recuperando diálogo. Ahora, la utilidad se ve después, digamos, si se avanza en los acuerdos, etcétera, etcétera. Hay un sistema educativo muy desprolijo, por decirlo suave, que favorece mucho actos que roza la corrupción, pero que tiene que ver con estos 38 años de vergüenza que la democracia tiene con el sistema educativo. En estos 38 años a ningún gobernador se le ocurrió normalizar los consejos departamentales. Ahora va a haber elecciones del Consejo General de Educación. La Constitución establece que en los 17 departamentos tienen que funcionar los consejos departamentales para que se terminen los punteros. Los que están en designaciones y pago hacen lo que quieren con los nombramientos. Hay que democratizar eso. Está establecido. Nadie en estos 38 años, escuelas cabeceras, delegados de asignaciones, toda una payasada, digamos. Todo ha servido para que Ortiz o cualquiera se siente en ese lugar y tape cargo, haga el desastre que hace, ¿no? Entonces, para eso se tiene que normalizar. ¿Cómo se soluciona eso? Yo le he dicho a los diputados de la Comisión de Educación que para mí, mi mirada, muy poco apego al trabajo tienen. Pero hay que trabajar. Se enoje quien se enoje, yo se lo he dicho a ellos. Señores, hagan una ley de funcionamiento del Consejo General de Educación, pero en serio, una ley en serio. Hagan una ley que funcionamiento de estos consejos departamentales, ¿verdad? Y después pongamos en vigencia la democracia. No está democratizado este sistema educativo. Por eso tenemos este desastre que tenemos. Bueno, hoy y ayer hemos discutido horas. Es una vergüenza lo que nos está pasando. Esto del Dorado. ¿No? Esto da pena discutir esto. ¿Y mañana con qué siguen? ¿Cuál es la agenda para mañana? Mañana yo por lo menos tengo que hacer cosas administrativas, pero el jueves, pasó para el jueves la discusión del salario, ¿no es cierto? El salario. Que también, fíjense, a nosotros en el interior nos cuesta venir hasta acá. Nos ponen a las 18 horas. Y esa discusión del salario está teniendo solamente esta reunión. De la mesa. ¿Pero solamente con MPL? No, la discusión del salario es con los sindicatos que rebeldes, digamos, ¿no? Que lo llaman rebeldes. Sí. Yo diría críticos, digamos, ¿no? Pero fíjense, también tienen que cuidar a los dirigentes sindicales, o a los representantes de los trabajadores. No nos pueden poner a las 18 horas. Nosotros después tenemos que volver. Hay que cuidar. Esto es parte de ser democrático. Es terrible que te llamen a discutir a 18 horas y hay compañeros nuestros que tienen que venir 5 horas viajando de Andresito acá. Volver. Todas estas cosas nos falta todavía. Eso es señal de que todavía hay gente que mira la agenda de la ciudad. ¿Ah? Nosotros ayer tuvimos que venir a manifestarnos frente al Consejo para que atiendan 7 casos que ya eran extremos, ¿no? Y que ahí, bueno, fruto de este diálogo se está encaminando la solución. Rubén, el otro tema que es interesante dialogar y que lo más sintético que se pueda, porque, bueno, no es mucho el tiempo que tenemos, tiene que ver con la tierra y la discusión que se está abriendo y que fue, digamos, parte del primer tema que tratamos, digamos, pero que todo tiene que ver con todo, si se quiere, ¿no es cierto? Sí, no se puede hablar de llevar mate en el norte si no toca tierra. Si no toca la tierra. Y la preocupación que cierto sector político plantea hoy con respecto a la propiedad, con respecto a... No quiero tratar el tema de lo que dijo o no dijo un diputado, que me parece que la discusión pasa por otro lado y tiene que ser mucho más profunda, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué se discute y qué se debate con eso? Lamentablemente es una cortina de humo, así como lo están planteando.
Es poco serio la forma en que algunos sectores tocan el tema. Acá el problema central, repito, es la extranjerización, la pérdida de soberanía que estamos teniendo. Yo no le escuché a ninguno de estos sectores que hoy se rajan la vestidura. Inclusive hablo a los colonos. Montecarlo perdió, tengo acá los números, perdóname que busque así de manera un poco desprolija. Acá tengo el mapa, para que la gente mire, a ver si pueden ver. Acá está, Misiones es el primer provincia en porcentaje de tierra extranjerizada. Casi el 14%. A ver si tomamos nota de esto. En el sur se están matando teniendo un problema de 3 a 6%. Señores, yo no le escuché a ninguno de estos personajes. Se perdieron en ese proceso, en el caso de Montecarlo, 27%, 32% de tierra que eran chacras, perdimos. Nadie habló de ese tema. Con esto no estoy poniendo en tela de juicio la propiedad privada, todo este discurso que hay, ¿está? Pero señores, acá el problema más grave, nadie está tocando. Nadie está tocando. Por ejemplo, en Montecarlo. Montecarlo tiene el 20%. 20%. Te voy a leer bien, mira. Montecarlo tiene 20%, el departamento, 34.750 hectáreas extranjerizadas. ¿Quieren que le diga el número de la capital? De tierras rurales. La capital, que incluye Posada, tiene 17.000, 22%. El Dorado, Iguazú, perdón, que es el mayor, 38% de su tierra extranjerizada. ¿De qué me están hablando? ¿Dónde están todos estos dirigentes? ¿O son estúpidos o no lo quieren ver? Ahora, ¿cuál es el problema central del problema de la tierra? Es ese, señores. Eso me está dejando a mí sin empleo. Está generando un éxodo rural escandaloso. ¿Está? Procesos de hambruna que todos ya conocen. ¿y las viviendas? Pero si Montecarlo perdió 3 Sevillas rurales, y a vos te consta que hace cuánto que vengo predicando esto, ¿esa gente dónde fue a parar? El colono, ese 27% de colonos que desapareció en Montecarlo, dejó hoy tenemos una agricultura en Montecarlo. Dejó la chacra. Una agricultura sin colonos. No solo dejó la chacra, con él trajo junto el peón rural que tenía. Las villas rurales de Montecarlo, de la RAGE, que hoy es una empresa floreciente, tenían 500 obreros. La misionera tenía 500 obreros, 500 familias. ¿Dónde están eso? Están presionando en los guetos invivibles, ¿ah? de los espacios verdes, etcétera, etcétera. Porque no hubo, de la democracia para acá, en Montecarlo construyeron 960 viviendas. Tenemos una demanda de 1.600 hoy. A este ritmo de construcción necesitamos casi 80 años para resolver. ¿Qué hay que hacer para revertir esa Señores, situación, Rubén? En primer lugar hay que frenar el proceso de tranquilización de las tierras. Bueno, pero frenar, vos decís frenar de aquí en más. Hay que tener una ¿Y política. qué se hace con lo que ya está? Yo creo que en primer lugar, a mí no me gusta hablar de boca de jarro. Es complejo el problema, hay que sentarse y a ver qué decisión política hay. Acá hubo, en la década de los 90, una reforma agraria encubierta, lo que se llamó esto de reordenamiento territorial. Destinó prácticamente todo el norte y ahora ya viene hasta el municipio de San Ignacio y está llegando acá en la afuera de Posada. La mejor es tierra, ¿sí?, destinar para producir materia prima para las pasteras. Los mega cerraderos, ¿sí?, digo Alto Paraná centralmente. Hemos destinado las mejores tierras para ello. Eso nos ha quitado soberanía alimentaria, nos ha hecho perder miles de puestos de trabajo. Miles de puestos de trabajo perdimos. ¿Está? 1.000 hectáreas de forestación genera 4,4 empleos estables, el otro 4,6 genera ganadería. Y hay docentes estúpidos que han propuesto escuela agro-silvopastoril, caso de Montecarlo. Vergonzoso todo esto, señores. Esto hay que discutirlo. O sea, si nosotros no tomamos las cosas seriamente, vamos a terminar peleándonos entre nosotros. La gente no tiene dónde vivir, Pepe. No puede ser un hornero. ¿Eh? Yo con esto no estoy alentando la usurpación. ¿Qué estoy diciendo? Primero hay que pensar una política. ¿En serio? ¿De qué vamos a hacer con la tierra? ¿Vamos a seguir sosteniendo este modelo o vamos a cambiarlo?
¿En qué nos benefició? No tenemos más agua. No tenemos agua en el norte. ¿Ah? Hay 40 países en el mundo. Usted sabe que la cantidad de calorías que necesito para vivir depende del agua. Ya hay 40 países en el mundo que no pueden producir las calorías para alimentarse cuando tienen agua. Nosotros vamos camino a eso. Hemos destruido el recurso hídrico en el norte de manera vergonzosa con esta actividad. El ingeniero Gandola estuvo hace 3 semanas con nosotros planteando esa preocupación. La cuenca del Alto Itacuruzú, donde toma agua Monte Carlo, lo han destruido por no controlar el desarrollo de la ganadería y la forestación en esa zona. El Estado acá se ha borrado. Siempre el Estado llega tarde. Todo el mundo se ríe de este control ahora que quieren hacer de que pueden plantar hasta 5 hectáreas de hierba, cuando hay gente que plantó 600 hectáreas, 400 hectáreas, 300 hectáreas. Tarde. Piaste pollito, como dicen, otra vez tarde. Entonces, acá tiene que haber, en serio, un compromiso de que todos nos pongamos al servicio de planificar todo junto, estudiar todo junto, y nosotros desde la educación, que es central para mí para cambiar este modelo, tenemos que poner la barba en el remojo. No puede un docente seguir en la escuela pública y no conocer la trazabilidad de la hierba. No podemos seguir produciendo egresados que no conocen mínimamente las actividades ¿de qué? Yo siempre digo a los docentes, ¿qué alumno crítico voy a formar si yo como docente desconozco los problemas que tengo? Una autocrítica fuerte hacia los docentes. Pero por supuesto, porque es cierto que hay falencia en los programas de estudio. Primero que no saben ni sus derechos laborales, olvidémonos eso. Y muchos egresan de la universidad pública, esto es para la universidad. Señores, revisen los planes de estudio. Mira, te voy a contar un dato. Brevemente. Se ríen de mí siempre en el consejo. Luchamos, y a vos te consta, para crear escuelas para los indígenas. Sí. El otro día le llevé a un maestro y dije, mirá, hemos conseguido un cargo para vos, para esta comunidad. Cuando llegamos a la aldea, fíjate el error mío también, ¿no? Me incluyo entre los que tenemos que hacer autocrítica. Che, ¿vos conocés el idioma? No. ¿Cómo vas a ir a alfabetizar a una comunidad que no conoce el idioma? Hace como 5 años le vengo reclamando a Galarza, desde que asumió, que creen un postítulo, alguna tecnicatura, para capacitar a los maestros para ir a las comunidades. No podemos seguir mintiéndole. ¿Cómo vas a alfabetizar a una comunidad que no conoce su idioma o su lenguaje? Esto es una estafa. Y Sedó sigue hablando de la robótica. Poné la barba en remojo, papá. Conocé tu provincia. Conocé los dilemas que tenemos los trabajadores. Y esto no estoy criticándole alegremente, no tengo absolutamente nada con él. Estoy diciendo de que a mí me da vergüenza ir a una comunidad y encontrar un docente que no sabe el idioma y está alfabetizando. ¿De qué manera alfabetiza? Entonces también a nosotros nos mintieron. Alfabetizarse, señores, no es la lectoescritura y las 4 operaciones fundamentales, que es parte de la alfabetización. Tenemos que alfabetizarnos en serio. Seguro. Gracias, Rubén. No, gracias. Muy amable. Podemos seguir hablando durante mucho tiempo. Es importante e interesante el tema de la educación. En el próximo bloque va a estar con nosotros, ya está en nuestros estudios, la diputada electa Sonia Rojas de CUT. También vamos a hablar sobre ese tema y sobre otros temas más que plantea o planteará desde la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones a partir del 10 de diciembre. Ya volvemos.